Siento muy contento, con mucho shalom, de estar celebrando aquí el Kabbalah Shabbat en casa de nuestro Moré y amigo, le llamo amigo. Sí. Entonces, me siento muy cómodo y agradezco a Hashem, primero, pues antes que todo, porque nos permite tener este espacio para poder compartir el mensaje de la Torá. Un pequeño comentario sobre lo que es la parashá que corresponde esta semana, que es la parashá Toldot, ¿verdad? Toldot significa generaciones. Cuán importante es impactar a nuestras generaciones, cuán importante es que nuestras generaciones puedan ser gente justa, ¿verdad? Por eso es que precisamente el asesinato es algo terrible, porque no solamente se mata a una persona, sino que se está matando a una generación completa. Eso dijeron los sabios. Entonces, tenemos nosotros en Bereshit, capítulo 25, del verso 19 en adelante, que habla sobre esta parashá, sobre esta porción, y empieza hablando pues de los descendientes de Isaac. Dice, estos son los descendientes de Isaac. Dice, hijo de Abraham, y Abraham engendró Isaac. Qué importante, ¿no? Que la porción de la Torá nos refleje dos veces el nombre de Isaac. Dice que estos son los descendientes de Isaac, bendito Hashem, y dice también que Isaac era hijo de Abraham. Maravilloso. Con esta introducción quiero agradecer a Hashem y digo, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, benatan lanu torato, Baruch atah Adonai noten haTorah, amén. Bendito eres tú, Hashem, nuestro lo amo el universo, dador de la Torah. Bendito eres tú, Adonai, nos entregaste la Torah. Entonces, la parashá habla del comportamiento de Isaac desde el primer verso de esta porción, porque si bien dice aquí, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, ya era suficiente para entender que Abraham pues era el papá de Isaac. Era suficiente. Pero si usted lee en la escritura, no solamente dice que habla de los descendientes de Isaac, que era hijo de Abraham, sino que reafirma, dice que Abraham engendró a Isaac. Es decir, que Abraham le enseñó bien a Isaac. Eso es lo que quiere decir. Los comentaristas llegaron a la conclusión de que está repetido en esta porción porque Abraham había enseñado adecuadamente a su hijo. Cuán importante es que nosotros enseñemos adecuadamente a nuestros hijos. Muchas veces no queremos, decimos de alguna forma, estorbar el camino de nuestros hijos, pero a veces es necesario, ¿verdad?, ingresar en el camino de los hijos. Hay quienes dicen, no, pero mi hijo ya está grande. Mi hijo ya está grande. Pues miren que cuando dice aquí que Isaac era hijo de Abraham, Isaac hijo de Abraham, ya Isaac era un adulto. De tal manera que no hay una edad para decir que se deja de ser padre o se deja de ser hijo. Y en esta parashá nosotros lo vemos como Isaac, aun cuando era adulto, de todas formas, Isaac era fiel a lo que había aprendido en la casa de su padre. ¿Y qué es lo que se aprendió en la casa de Abraham? Se aprendió sobre la hospitalidad, se aprendió sobre la pureza, se aprendió sobre el temor reverente al Creador, se aprendió que primero Hashem, y esto es lo que Isaac también instruye a sus hijos. Pero sin embargo, nosotros vemos que hay ciertos acontecimientos en esta porción que nos hace ver que aun cuando Isaac instruyó a sus hijos en Torah, no se permitió que ambos caminaran en pro de ese mismo camino. Y lo vemos alrededor de esta porción de la Torah. De hecho, dice la escritura que Abraham muere a la edad de 175 años, y la tradición nos enseña que cuando justamente tenían Isaac y Jacob tenían 15 años de edad. Y la tradición también nos enseña que Esaú o Esab era a esa edad cuando comenzaba a mostrar su maldad. El libro de Eclesiastés dice, el hombre es malo desde su juventud. ¿Qué significa esto? La mala inclinación se puede apoderar de una persona, y eso fue lo que pasó en Esaú, que desde su juventud se apoderó la mala inclinación. Hay quienes todos le quieren atribuir al maligno, a Satán, al diablo, etc. Es la mala inclinación que muchas veces nos juega una mala pasada dentro de nosotros mismos. Pero cuando está presente el temor al Eterno, entonces, consecuentemente,
Nosotros somos responsables de nuestros actos de acuerdo a lo que hemos aprendido en casa de nuestro padre Abraham. En este tiempo, pues, la tienda de Abraham o la casa de Abraham está en cada sinagoga, en cada congregación, en cada lugar de reunión donde se invoca el nombre de Adonai, el nombre del Shaddai, del Todopoderoso. Dicho esto, me voy al verso 29, habiendo puntualizado que en verdad Isaac era un hijo de Abraham porque llevaba a cabo sus enseñanzas. Dice, y llegando Esaú cansado del campo, vio que Jacob cocinaba un guiso. Entonces dijo Esaú a Jacob, te ruego, déjame engullir de eso rojo, porque estoy desfallecido, ¿verdad? Respondió Jacob, véndeme hoy tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, igual me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo hoy. Y le juró y vendió la primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan con potaje de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así desapareció Esaú la primogenitura. Bueno, hago un paréntesis aquí, dice una sección de la tradición que muy posiblemente estaban comiendo este potaje de lentejas por la muerte de Abraham, porque cuando se moría, alguien moría, la costumbre era comer potaje de lentejas. En ese sentido, si es así como dice la tradición, pues bueno, quería de este guisado Esaú, el que había preparado Jacob, y hacen una negociación allí. Y surgen algunas preguntas de esta negociación, ¿verdad? Surgen algunas preguntas. Y puede también darnos algunas aplicaciones interpretativas esto que dice la Escritura. Desde lo simple hasta mirar un poco más lo que complementa a la interpretación. Por ejemplo, ¿acaso Hashem, el creador del universo, no le había revelado a Ribka quién habría de llevar la primogenitura? ¿Quién habría de ser el principal? Evidentemente que sí, que cuando Ribka tiene 2 hijos en su vientre, el Eterno le revela a ella que Jacob iba a estar por encima de Esaú, que Jacob iba a ser más grande. Entonces la tradición ilustra esta situación, que como desde el vientre de Ribka había una lucha entre el bien y el mal. Eran 2 mundos dentro del vientre de Ribka. Y muchas veces así estamos nosotros. Una de las aplicaciones que se puede dar a esto es que dentro de nosotros hay una lucha entre el Yetzer Tov y el Yetzer Hará, entre la buena inclinación y la mala inclinación. Hay una lucha constante. Hay una voz que dice guarda los mandamientos y otra voz que dice sí, pero otro día. Hay que hacer sedaca, dice la buena inclinación dentro de nosotros mismos. Hay que hacer sedaca, hay que contribuir. Y otra voz nos dice, como que nos dijera, sí, pero te vas a quedar sin ese dinero. Lo vas a necesitar. Entonces, hay dentro de nosotros mismos están a veces esos 2 mundos. Está Jacob y Esaú dentro de nosotros mismos. En todo caso, Hashem le reveló a Jacob. Le mostró a Ribka que Jacob habría de ser el principal. Pero parece ser que Ribka no le había dicho esto a sus hijos. Parece ser que Ribka no le había dicho esto ni a Jacob ni a Esaú, ¿verdad? Porque si Ribka le hubiera dicho esto, entonces Jacob no hubiera hecho esa negociación de venderle el plato de lenteja por la primogenitura que ya le pertenecía. Y Esaú no hubiera tenido la negociación si finalmente Esaú sabía que no le iba a corresponder la primogenitura a él. Entonces parece ser que Ribka no les dijo nada. Nosotros aprendemos de esto también que muchas veces por desconocimiento, ¿verdad? Dice la Escritura, mi pueblo se aparta por falta de conocimiento. Muchas veces producto del desconocimiento, ¿qué es lo que sucede? Que la gente cae, la gente peca. No leer la Escritura, no meditar en la Torá, no seguir el consejo de Yahushua 1.8, Josué 1.8, estoy más que seguro que casi todos lo sabemos, ¿verdad? Nunca se aparte tu boca este libro de la Torá, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en ocasiones nos olvidamos pues de ese ejercicio diario que debe ser, el ejercicio de meditar en la Torá. Cuando no meditamos en la Torá es cuando somos propensos a pecar, ¿verdad? Pirkei Avot dice, dicho nuestros padres, dice, no confíes en ti hasta el día de tu muerte. Y dice proverbio, no seas sabio en tu propia opinión. Y a veces podemos pretender ser sabios en nuestra propia opinión y decir,
Ah, bueno, pero si yo hago buenas obras, yo me porto bien, yo tengo buenas acciones, ¿verdad? Pero no estamos meditando como tal en las palabras de la Torá, que es lo que nos lleva a reflexionar sobre un acto para saber si es correcto nuestro proceder o si no es correcto nuestro proceder. Entonces, esto fue lo que pasó. Lo tuvo en poco Esab, ¿verdad? Este privilegio que podía él alcanzar como primero por haber nacido en primer lugar, aunque él no sabía de la revelación de su madre, en él estaba de que él había nacido primero, y de hecho Isaac lo favorecía a él y estuvo dispuesto a darle la bendición a Esaú. Parece ser que Ribca tampoco le había comunicado a Isaac de aquella revelación que el Altísimo le había dado a ella. El Altísimo le había dado a ella, pero ella parece que por alguna razón había guardado silencio con Isaac. Y es sorprendente un poco, ¿no?, que Ribca haya guardado un poco silencio, pero aunque es sorprendente, no es un hecho aislado, porque hay otros acontecimientos. Por ejemplo, cuando el Eterno le dice a Abraham que lleve a Isaac para ofrecer sacrificio, ofrecerlo como sacrificio, el Eterno no le revela esto a Sara, solamente se lo revela a Abraham, por ejemplo. Entonces, hay situaciones en las cuales nosotros nos damos cuenta que el Eterno como que guarda silencio porque tiene un plan divinamente ordenado. Y luego nosotros sabemos en la historia cómo se desarrolla esto, que llegado el momento de la bendición, Isaac estaba bastante anciano y él estaba dispuesto a darle la bendición a Esaú, porque de alguna forma Esaú o Esab había conquistado el corazón de su padre. La tradición también nos dice que si había un hijo que se comportara mejor que cualquiera, ese sería Esaú, quien era capaz hasta de ropas reales vestirse con el afán de atender a su padre. Eso nos dice la tradición judía. Pero en todo caso, lo que quiere ilustrar es que quiere ilustrar la relación entre Esaú y Isaac, que era bastante estrecha. Entonces él ya tenía el corazón de su padre ganado, y Isaac, a quien estaba esperando para darle la bendición y la responsabilidad de sus bienes, la bendición que Hashem le había dado a él, transmitírsela a su heredero que lo mereciera, y a su vez la responsabilidad de ser el jefe de toda la familia. Y no es sino porque Jacob, con ayuda de su madre, lo engañan a Isaac, entonces no recibe la bendición Jacob. Y entonces también ahí vemos otras situaciones. Claro, la situación que vemos ahí es, ok, Jacob pudo engañarlo, lo pudo engañar a Isaac, pero ¿cómo Jacob iba a engañar al Ruach HaKodesh? Porque la bendición que iba a transmitir el Espíritu del Santo, bendito es Él, le iba a dar palabras a Isaac para que pueda transmitir y para que tenga valor esa bendición. Todos sabemos que la bendición tiene valor cuando el Espíritu del Altísimo acompaña. Una bendición que no está acompañada por el Espíritu del Santo, bendito es Él, no es bendición, sino que se transforma en maldición. Porque si nosotros tenemos la capacidad de bendecir, es porque Él es bendito y Él está con nosotros y está en nosotros. Entonces, el Hakadosh Baruj Hu inspiró a Isaac para bendecirlo, pero es que Jacob podía engañarlo, pudo engañarlo a su padre por su ancianidad. Pero ¿cómo engañar a Isaac? Y lo que, perdón, al Espíritu del Santo, bendito es Él. Y lo que es peor, o para entender mejor las cosas, ¿cómo es posible que en la historia de Ananías y Zafira le es revelado a Kefa que estaban engañándolo? Y no le es revelado a Isaac. Pues se deduce en algunas situaciones que la motivación que tenía Ananías y Zafira era corrupción, ¿verdad? Pero la motivación que tenía Jacob Avinu, nuestro padre, aunque de una manera no correcta, hay que decir lo que es y lo que no es, aunque de una manera no correcta, la motivación era ser poseedor de esa bendición, porque en sus manos él sabía que iba a conservar mejor. Él tenía cuidado y él amaba todo lo de su padre. Amaba la casa de su padre, tal es así que no llevó mujeres que fueran dolor de cabeza para ellos, a diferencia que Esaú sí llevó mujeres que fueron dolores de cabeza principalmente para su madre. Y de ahí nosotros también aprendemos algo,
que parece ser que nuestro padre Isaac con Esaú se hacía un poco la vista gorda. Claro, sin ánimo de ser atrevido, hay un sector de la tradición que también lo dice, que se hacía la vista gorda con Esaú, el corazón de él estaba con Esaú, que la que reclamó, si usted lee la escritura, quien reclamó por las mujeres de Esaú fue precisamente su madre, ¿verdad? Entonces ella estaba consciente quién era el justo y quién no lo era. Bendita nuestra madre Ribca, que sabía diferenciar y que hoy por hoy muchas veces puede ser un poco complicado diferenciar entre los hijos, porque para los padres, decimos en Ecuador alcahuetes, no sé cómo se diga acá, o si se dice de la misma manera, ¿cómo se diría acá? Si digo una palabra que aquí no se usa, me hacen la seña. Sí. No sé. Soy malo para los hechos. ¿Cómo es? Cómplices, claro. Hay padres que son cómplices de lo malo que hacen los hijos. Ese no era el caso de Ribca. Ribca tenía bien claro quién era el hijo que era justo y el que no lo era. Y precisamente por eso es que Hashem le da esta revelación a Ribca. No porque Isaac no fuera suficientemente justo para distinguirlos, sino que hasta al más justo se le puede enceguecer el ojo, se le puede poner ciego al ver a su hijo, pues dice, no, ¿cómo mi hijo va a hacer eso? A cualquiera, hasta el más grande rabino o maestro de Torah, puede pasarle, si le pasó a nuestro padre Isaac. Pero parece ser que Ribca sí tenía bien claro quién era cada quien. Pues claro, ella lo había tenido en el vientre suyo y tenía 2 mundos en su vientre y 2 guerras en su vientre y sabía quién era el uno y quién era el otro. Dicho esto, lo que nosotros aprendemos de aquí es que el Espíritu del Altísimo transformó este error de Jacob para bienestar, para bendición. El Espíritu del Altísimo permitió esto porque la motivación de Jacob fue buena, aunque el proceder no fue el más correcto. El medio no fue el correcto, pero es Hashem el que transforma el camino incorrecto muchas veces de nosotros o nuestras equivocaciones cuando queremos hacer lo bueno. A eso es que quiere decir Mishlei, que dice, confía en Hashem de todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si nosotros confiamos en Hashem como Jacob confiaba en el Altísimo, entonces Él va a enderezar nuestras veredas. Él conoce las motivaciones de nuestro corazón. Y es posible que nos podamos equivocar queriendo hacer lo bueno, ¿verdad? Ahora, hay límites, inclusive para querer hacer lo bueno, y hay límites para las equivocaciones. Pero en todo caso, no podía caer la bendición en manos de un malvado. Tenía que reposar la bendición en alguien que fuera digno e indiscutiblemente era muy digno Jacob Avinu en recibir aquella bendición. Por tanto, Hashem lo permitió y lo dejó pasar. En muchas ocasiones, para nosotros llegar al propósito con el cual nosotros hemos venido a este mundo, Hashem va a dejar pasar ciertas cosas y va a enderezar ciertas otras cosas. Estamos hablando de forma y obviamente nada que tenga que ver con lo inmoral, porque Hashem detesta la inmoralidad, pero sí nosotros queremos alcanzar objetivos y en nuestro caminar, porque no somos perfectos, andamos en el camino de la perfección, que es otra cosa, y llegaremos a un día con la ayuda de Hashem a ser perfectos, pero el Eterno dice su palabra que sus ojos pondría sobre los fieles de la tierra y el que ande en el camino de la perfección, ese le servirá. Y Jacob sin duda alguna andaba en el camino de la perfección, entonces Hashem le sirvió a Jacob en ese momento para que Isaac no se dé cuenta. Y ahí vemos nosotros que con un beso de padre a hijo sellan esta bendición y recibe de parte de Hashem todo lo que es nuestra herencia hasta nuestros días, porque en esas palabras de Isaac a Jacob está nuestra herencia, está la Torah, está todo. Este es mi comentario, mis hermanos, corto, creo que conciso, pero corto, no sé si tan corto, pero en conclusión lo que quiero decir es varios puntos para puntualizar. Isaac era hijo de Abraham, quiera Hashem, y nosotros también seamos hijos de Abraham, así como dice la Escritura que Isaac era hijo de Abraham. Número 2, nosotros podemos darnos cuenta que la bendición de Hashem vale mucho como para nosotros poder negociar con el mal y caer en el mal. Número 3, nosotros nos podemos dar cuenta que la revelación va a llegar
al que tenga más claro el panorama entre lo que es bueno y lo que es malo. Número 4, nos vamos a dar cuenta también como conclusión que Hashem deja pasar por alto ciertas cosas para llevarnos al propósito. Él es el que endereza nuestra vida. Que Hashem les bendiga. Espero haber sido de bendición con estas palabras de Torah hacia ustedes. Shabbat Shalom.